Le dijeron que para construir el futuro, debía aliarse con el hombre que representaba todo lo que odiaba de su pasado. Se preparó para una guerra de planos y egos, sin saber que los cimientos que estaban a punto de remover no eran los de un edificio, sino los de su propio corazón. Estaba a punto de descubrir que la estructura más compleja y hermosa que jamás diseñaría sería el amor. Antes de empezar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para ayudarnos. Ahora, empecemos. Laura Mendoza creía en la arquitectura como un acto de fe. A sus 32 años, cada edificio que diseñaba era una promesa, un diálogo silencioso entre la luz, el espacio y el alma de quienes lo habitarían. Su estudio, un ático luminoso y caótico lleno de maquetas, plantas y libros, era un reflejo de su filosofía, crear espacios que abrazaran a las personas. Sus proyectos, aunque aclamados por su calidez y humanidad, rara vez ganaban los grandes premios. Le decían que le faltaba ambición, audacia. Para ella, le sobraba corazón. Javier Ríos, a sus 34 años, era la encarnación de todo lo que Laura despreciaba. Era el arquitecto del momento, el chico de oro cuya firma convertía el acero y el cristal en monumentos a la frialdad. Sus edificios eran impecables, fotogénicos y premiados. Su reputación de arrogante, calculador y despiadado era tan sólida como el hormigón pulido que tanto le gustaba usar. Javier no diseñaba hogares, diseñaba portadas de revista. La rivalidad entre ellos no era un secreto para nadie en el mundillo. Había nacido en las aulas de la universidad, donde sus visiones opuestas del mundo chocaron por primera vez. Se había cimentado a lo largo de una década de competencia feroz, una carrera en la que Javier siempre parecía ir un paso por delante, a menudo arrebatándole proyectos con una agresividad que Laura consideraba falta de ética. Se odiaban. No era una simple antipatía profesional, era una aversión profunda, casi personal. Para Laura, Javier representaba la vanidad de un arte sin alma. Para Javier, Laura era una idealista ingenua que no entendía que la arquitectura, como la vida, era un juego para ganadores. La paz entre ellos era un concepto tan abstracto como un edificio sin cimientos. Por eso, cuando ambos recibieron la misma citación, sintieron que el universo se estaba burlando de ellos. La llamada provenía de Ricardo Vega, la leyenda viva de la arquitectura española. Ricardo, ahora con 70 años y a punto de retirarse, había sido el mentor de ambos, el único hombre que había visto el potencial en dos talentos tan diametralmente opuestos. Se encontraron en la majestuosa biblioteca del estudio de Ricardo, un espacio que olía a madera, cuero y genialidad. Se sentaron en sillas opuestas, con la tensión entre ellos tan palpable que el aire parecía vibrar. «Gracias por venir», dijo Ricardo, con su voz grave y una mirada que parecía leerles el alma. «Como saben, ha llegado el momento de que yo me aparte y deje paso a nuevas generaciones». Laura sintió una punzada de tristeza. Ricardo era su ídolo, el hombre que le había enseñado a escuchar a los edificios. Javier, aunque no lo demostrara, sentía un respeto inmenso por él. «Mi estudio, mi nombre, mi legado, se lo dejaré a la persona que demuestre ser digna de ello», continuó Ricardo, haciendo una pausa dramática. Pero bajo una condición. Abrió una carpeta sobre la gran mesa de caoba. Dentro, los planos preliminares del concurso más importante del país, el diseño del Centro Nacional de Bienestar Infantil Nuevo Amanecer. Un proyecto revolucionario que combinaría investigación médica, terapia y un hogar para niños con enfermedades graves. El concurso exige la unión de dos estudios para fomentar la colaboración. Y yo he decidido quiénes serán esos dos estudios. Ricardo los miró fijamente, uno por uno. El vuestro, Laura. Y el vuestro, Javier. El silencio que siguió fue atronador. Laura pensó que había oído mal. Javier arqueó una ceja, su única muestra de sorpresa. ¿Es una broma?, dijo Laura, incapaz de contenerse. Ricardo, con todo el respeto, usted sabe que es imposible. Él y yo no podemos trabajar juntos. Exacto, secundó Javier con su habitual tono cortante. Nuestros estilos son incompatibles. Sería un desastre. Vuestros estilos no son incompatibles, son complementarios,
replicó Ricardo, su voz ahora firme como una roca. Laura, tú tienes el corazón, la empatía para entender lo que estos niños necesitan. Y tú, Javier, tienes la brillantez técnica y la visión para convertir esa empatía en una estructura funcional y galardonable. Juntos, sois imparables. Separados, solo sois la mitad de un genio. La condición era inamovible. Deberían formar una UTE, Unión Temporal de Empresas, compartir un estudio neutral durante los próximos 6 meses y presentar un proyecto conjunto. Si ganaban, el legado de Ricardo sería suyo. Si se negaban, ambos quedarían fuera de su testamento profesional. Era una encerrona perfecta. Rechazar la oferta significaba no solo perder la oportunidad de sus vidas, sino también decepcionar al único hombre al que ambos admiraban. Aceptarla significaba entrar en el infierno. Acepto, dijo Javier primero, para sorpresa de Laura. Lo hizo con la mirada fría de un jugador de póker que acaba de recibir una mano complicada. Dio el premio final y estaba dispuesto a pagar el precio. Laura se sintió acorralada. Con la mandíbula apretada, asintió. Acepto. Y así, se firmó el armisticio más frágil de la historia de la arquitectura. Se alquiló un espacio de trabajo neutral, un loft industrial, de techos altos y paredes blancas. Un lienzo en blanco que pronto se convertiría en un campo de batalla. El primer día fue una declaración de guerra fría. Discutieron por la distribución del espacio. Javier quería una división clara, minimalista. Laura quería una zona común, una mesa grande para fomentar la colaboración. No llegaron a un acuerdo. Cada uno se atrincheró en un extremo del vasto local, creando dos reinos separados por una tierra de nadie. La primera reunión de ideas fue un choque de trenes. El edificio debe ser un icono, decretó Javier, dibujando líneas rectas y ángulos agudos en su tableta digital. Una estructura audaz, de cristal y titanio. Que transmita fuerza, futuro, victoria sobre la enfermedad. «¿Estás loco?», replicó Laura, horrorizada. «Son niños, Javier. Niños asustados y enfermos. Necesitan un refugio, no un monumento a tu ego. Necesitan madera, curvas suaves, jardines interiores, luz natural que los cure. Necesitan un edificio que los abrace. La arquitectura no abraza, Laura. La arquitectura impresiona», dijo él con condescendencia. «Tu concepto es sensiblero y, francamente, aburrido. No ganaremos con un abrazo de madera». Cada día era una nueva trinchera. Luchaban por el color de las paredes, por el tipo de café, por la música que sonaba en el estudio. Él ponía jazz intelectual y minimalista. Ella ponía música clásica y bandas sonoras que a él le parecían melodramáticas. Sus equipos, 2 jóvenes arquitectos por cada lado, vivían en un estado de pánico constante, atrapados en el fuego cruzado. Sofía, la arquitecta junior de Laura, una chica entusiasta y con un talento inmenso, intentaba mediar. «Creo que la idea de Laura sobre los patios interiores podría funcionar muy bien con la estructura de pabellones que propone Javier. Sofía, por favor», la cortaba Javier sin siquiera mirarla. «Cíñete a los cálculos estructurales. La visión la ponemos nosotros». Laura salía del estudio cada noche con un dolor de cabeza punzante y el estómago hecho un nudo. Se sentía frustrada, humillada y, lo peor de todo, impotente. Javier no solo desestimaba sus ideas, sino que parecía disfrutar minando su confianza. Él era un experto en encontrar el punto débil, la fisura en un argumento, y explotarla con una lógica fría y aplastante. Una tarde, después de una discusión particularmente agria sobre la fachada principal, Laura se quedó trabajando hasta tarde, tratando de rediseñar una de sus propuestas para que fuera inmune a las críticas de Javier. Estaba agotada. Apoyó la cabeza en sus brazos sobre la mesa de dibujo y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Se despertó horas después, con el cuello rígido y el estudio en completo silencio. Se dio cuenta de que tenía una manta sobre los hombros. No era suya. Era una manta de lana gris, suave y cara, que había visto en el sofá del rincón de Javier. Se incorporó, confundida. No había nadie. Sobre su mesa,
junto a sus planos, había un vaso de agua y una chocolatina. El gesto la descolocó por completo. Era tan contradictorio con el Javier que conocía que pensó que debía haber sido Sofía. Pero Sofía se había ido mucho antes. La idea de que Javier, su verdugo profesional, pudiera haber tenido ese detalle tan humano, tan considerado, le pareció absurda. Lo descartó como una anomalía, un error en el sistema. Pero una pequeña semilla de duda, diminuta e insignificante, acababa de ser plantada en el árido suelo de su odio. Sin embargo, a la mañana siguiente, la guerra se reanudó con más fuerza si cabe. Javier llegó con una nueva propuesta para el vestíbulo principal, una que ignoraba por completo las ideas de Laura sobre la integración de la naturaleza. Era una obra maestra de la ingeniería, fría como el hielo. Es brillante, pero no tiene alma, dijo Laura, con la voz cargada de agotamiento. El alma no gana concursos, Laura. La brillantez sí, respondió él, y la tregua de la noche anterior, real o imaginada, se desvaneció como el humo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Vivían a base de café, tensión y la creciente desesperación de no tener un concepto unificado. El plazo se acercaba peligrosamente. Laura se sentía al borde del abismo. No solo estaba en juego su carrera, sino el legado del hombre que más respetaba. Y sentía que estaba fallando. Una noche, incapaz de soportar más la atmósfera del estudio, salió a caminar sin rumbo fijo, terminando en un pequeño bar cerca de allí, intentando ahogar su frustración en una copa de vino. Y entonces, para su desgracia, lo vio entrar. Javier. Parecía que no podía escapar de él. Se sentó en la barra, a varios taburetes de distancia, y pidió un whisky. No parecía haberla visto. Laura se preparó para una nueva ronda de sarcasmo, pero él simplemente se quedó mirando su vaso, con una expresión en su rostro que ella nunca había visto. No era arrogancia. Era una soledad tan profunda, tan desoladora, que la dejó sin aliento. Por un instante, no vio al arquitecto estrella, sino a un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. La visión fue tan fugaz que dudó de haberla visto. Un segundo después, él se percató de su presencia, y la máscara de frialdad volvió a su sitio. Se levantó, pagó su bebida sin terminarla y se fue sin decir una palabra. Laura se quedó allí sentada, más confundida que nunca. El odio que sentía por él era claro, sencillo. Pero aquellas pequeñas grietas en su fachada, la manta, la mirada en el bar, la estaban desestabilizando. Era más fácil odiar al monstruo que había construido en su mente que al hombre lleno de contradicciones que empezaba a entrever. Sabía que para sobrevivir a los próximos meses, necesitaba entender quién era realmente Javier Ríos. Y esa necesidad, aunque no quisiera admitirlo, empezaba a parecerse peligrosamente a la curiosidad. A medida que el tercer mes de colaboración forzada se cernía sobre ellos, la atmósfera en el estudio se había vuelto aún más extraña. La guerra abierta había dado paso a una especie de guerra de guerrillas, con largos periodos de silencio tenso interrumpidos por breves y feroces escaramuzas. Laura, sin embargo, había cambiado su estrategia. Ya no se lanzaba a la batalla de frente. Ahora observaba. Se había convertido en una estudiosa de Javier Ríos, buscando más de esas grietas en su armadura, esas inconsistencias que la habían dejado tan perpleja. Y las encontraba. Empezó a notar que, aunque Javier defendía sus diseños minimalistas con una ferocidad dogmática, su biblioteca personal, que traía al estudio en cajas, estaba llena de libros de cuentos clásicos y de fantasía. Con ediciones antiguas y bellamente ilustradas. Libros que chocaban frontalmente con su imagen pública. También se dio cuenta de su rutina telefónica. Cada día, a las 5 en punto de la tarde, su teléfono vibraba. Él nunca contestaba en el estudio. Se levantaba, salía al pasillo y su voz, normalmente tan clara y resonante, se convertía en un murmullo suave, casi inaudible. Laura solo conseguía captar fragmentos, palabras sueltas que no encajaban en su mundo de negocios. Princesa, medicina, no te preocupes, lo conseguiré. Una noche, la curiosidad de Laura la venció. Se quedó trabajando hasta tarde, sabiendo que Javier también lo haría.
Él estaba en su lado del estudio, completamente absorto en unos cálculos complejos en su ordenador. Laura fingió estar organizando unos planos cerca de la zona de descanso, donde Javier solía dejar su maletín. Su corazón latía con fuerza, sintiéndose una espía en su propio proyecto. Vio que el maletín de Javier estaba ligeramente abierto. Asomando por un bolsillo lateral, vio la esquina de un cuaderno de dibujo. No era una de sus libretas profesionales de tapas negras, sino un cuaderno más pequeño, de aspecto infantil, con una pegatina de una estrella fugaz en la portada. La tentación fue demasiado grande. Con un movimiento rápido, mientras Javier seguía de espaldas, lo cogió. Se escondió en el pequeño archivo al fondo del estudio y lo abrió, con las manos temblorosas y una oleada de culpabilidad. Esperaba encontrar más líneas frías, más ángulos imposibles. Lo que encontró la dejó sin aire. Las páginas no estaban llenas de edificios, sino de dibujos. Eran bocetos hechos con lápices de colores, llenos de una ternura y una imaginación desbordantes. Había castillos flotantes en las nubes, casas en los árboles con toboganes en espiral, parques de atracciones donde las norias eran girasoles gigantes. Y en casi todos los dibujos aparecía la misma figura, una niña pequeña, de pelo oscuro y ojos grandes y brillantes, a veces vestida de princesa, a veces de astronauta, a veces simplemente riendo. La habilidad del dibujante era innegable, pero lo que la golpeó fue la emoción que desprendían. Cada trazo estaba impregnado de un amor profundo y protector. En la última página había un dibujo más realista. Era un retrato de la niña, dormida en una cama que parecía demasiado grande para ella, con un osito de peluche en los brazos. Debajo, con la caligrafía elegante y precisa de Javier, había una sola frase: para que nunca dejes de soñar, mi pequeña Ana. Laura cerró el cuaderno como si quemara. Lo devolvió a su sitio con el corazón martilleándole en el pecho. La imagen de esa niña, Ana, y la abrumadora ternura de esos dibujos no encajaban con nada de lo que sabía, o creía saber, sobre Javier Ríos. El hombre que despreciaba el sentimentalismo en la arquitectura era el mismo que dibujaba mundos de fantasía para una niña. La contradicción era tan grande que la dejó mareada. Los días siguientes, Laura miraba a Javier con otros ojos. Su arrogancia en las reuniones ya no le parecía tan sólida. Empezó a verla como un muro, una fachada construida ladrillo a ladrillo para ocultar algo. Ahora, cuando él la desafiaba con su lógica implacable, ella se preguntaba qué era lo que realmente estaba defendiendo. Su cinismo ya no le parecía una filosofía de vida, sino un mecanismo de defensa. El punto de quiebre, el momento en que todas las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad dolorosa, llegó una tarde de jueves. La lluvia caía a cántaros sobre la ciudad, golpeando los grandes ventanales del estudio y creando una atmósfera gris y melancólica. Habían tenido una mañana terrible. Un inversor importante había insinuado que su propuesta conjunta carecía de una visión unificada, y la crítica había recaído sobre todo en las ideas de Laura, que Javier no había defendido con su habitual contundencia. Se habían culpado mutuamente en una discusión amarga que dejó un silencio gélido a su paso. A las 4:30, Javier empezó a recoger sus cosas con una prisa inusual. Su rostro estaba pálido, sus movimientos eran tensos. «Tengo que irme», dijo, sin dar más explicaciones. Laura, movida por un impulso que no pudo controlar, decidió seguirlo. Necesitaba entender. Se puso su gabardina y salió unos segundos después que él, manteniéndose a una distancia prudente. Lo vio subir a un taxi bajo la lluvia torrencial. Laura cogió el siguiente. «Siga a ese taxi, por favor», dijo, sintiéndose la protagonista de una película de misterio. El taxi no se dirigió a la lujosa zona residencial donde ella suponía que él vivía, ni a ninguna obra o reunión de negocios. Se detuvo frente a la entrada principal del Hospital Central de la ciudad. El corazón de Laura dio un vuelco. Vio a Javier bajar a toda prisa, con un paraguas en una mano y una bolsa de regalo en la otra, y desaparecer dentro del edificio. Laura esperó unos minutos y luego entró también. El olor a antiséptico y la atmósfera de preocupación silenciosa la sobrecogieron. No sabía qué estaba buscando. Preguntó en recepción por Javier Ríos,
Pero le dijeron que no había ningún paciente con ese nombre. Estaba a punto de darse por vencida cuando una idea terrible cruzó su mente. Se acercó de nuevo al mostrador y preguntó, con la voz temblorosa, ¿hay alguna paciente con el apellido Ríos en el ala de oncología pediátrica? La recepcionista tecleó en su ordenador. Sí. Ana Ríos. Habitación 302. El mundo de Laura se inclinó. Sintió que le faltaba el aire. Subió en el ascensor como un autómata y caminó por el pasillo del tercer piso, decorado con dibujos de animales y estrellas para intentar alegrar un lugar donde la alegría era un bien escaso. Encontró la habitación 302. La puerta estaba entreabierta. A través del cristal de la puerta, observó una escena que se grabaría a fuego en su memoria para siempre. En la cama del hospital, rodeada de máquinas que emitían pitidos suaves y constantes, estaba la niña de los dibujos. Ana. Era pequeña y frágil, su cabeza cubierta por un gorrito de lana de colores para ocultar la pérdida de cabello. A su lado, sentado en una silla, estaba Javier. Ya no era el arquitecto estrella, el titán de la industria. Era solo un hermano. Un hermano mayor que le estaba leyendo un cuento de uno de esos libros de fantasía de su biblioteca. Su voz, la misma que usaba para destrozar sus ideas, era ahora un susurro suave y melodioso, lleno de inflexiones para dar vida a los personajes. Había sacado de la bolsa de regalo un peluche, un dragón de felpa morado, que la niña abrazaba con una sonrisa débil pero genuina. En la mirada de Javier, mientras leía, no había rastro de arrogancia ni de frialdad. Solo había un amor tan inmenso, tan feroz y tan desesperado que a Laura le dolió físicamente verlo. De repente, lo comprendió todo. Las llamadas secretas. Los murmullos sobre medicina y tratamientos. Los dibujos. La necesidad de ganar el concurso. No era por el prestigio. No era por el legado de Ricardo. Era por el dinero. El premio millonario de ese concurso no era un trofeo para su ego. Era la única esperanza que le quedaba para pagar un carísimo tratamiento experimental en el extranjero que podría salvarle la vida a su hermana. Su peor enemigo, el hombre al que había odiado con todas sus fuerzas, era en realidad un hombre luchando la batalla más importante y desgarradora de su vida. En silencio. Completamente solo. Laura retrocedió lentamente, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Salió del hospital y se quedó de pie bajo la lluvia, que ahora parecía limpiar su propia ceguera. El odio que había sentido por Javier se disolvió, reemplazado por una oleada de una emoción nueva y abrumadora, una profunda y dolorosa empatía. Ya no veía a un rival, sino a un ser humano atrapado, a un guerrero solitario. Y en ese preciso instante, supo que su misión había cambiado. Ya no se trataba de ganar un concurso. Se trataba de salvarlos a los dos. Laura regresó al estudio esa noche sintiendo que era una persona completamente diferente a la que lo había abandonado horas antes. La lluvia había cesado, dejando la ciudad limpia y brillante bajo las luces de la noche. Se sentó en su lado del estudio, pero su mirada estaba fija en la silla vacía de Javier, en sus planos perfectamente ordenados, en su taza de café solitaria. La imagen de él en el hospital, leyendo a su hermana, se repetía en su mente una y otra vez. Su odio se había evaporado, dejando en su lugar un vacío que se llenaba rápidamente de una comprensión que pesaba tanto como el plomo. Javier llegó casi a medianoche. Entró en silencio, con los hombros caídos por el cansancio y una tristeza palpable en su rostro. Parecía sorprendido de encontrarla allí. Se preparó para otra ronda de hostilidad, para alguna acusación por su ausencia. Pero Laura no dijo nada. Simplemente se levantó, fue a la pequeña cocina del estudio, preparó una taza de té tal y como lo había visto hacerlo a él, con una rodaja de limón, sin azúcar, y se la dejó sobre la mesa, junto a sus planos. Javier la miró, confundido por el gesto. ¿Qué es esto? Laura lo miró directamente a los ojos, y en su mirada no había rastro de ira ni de rivalidad. Solo una calma y una suavidad que lo desarmaron. Se llama Ana, ¿verdad? Dijo, con la voz apenas un susurro. El cuerpo de Javier se tensó como la cuerda de un arco. Su rostro pasó de la sorpresa a una palidez mortal.
La máscara de frialdad se hizo añicos, revelando un pánico puro y vulnerable. ¿Cómo? ¿Me has estado siguiendo? Su voz era una mezcla de acusación y miedo. No quería. Sucedió, respondió Laura con sinceridad. Estás agotado, Javier. Y estás solo. No tienes por qué estarlo. Por primera vez desde que lo conocía, Javier se quedó sin palabras. Se sentó pesadamente en su silla, como si las piernas le hubieran fallado. Pasó las manos por su rostro, en un gesto de absoluta derrota. La energía que usaba para mantener su fachada se había esfumado. Tiene leucemia, dijo finalmente, con la voz rota, sin mirarla. Desde hace 2 años. Los tratamientos convencionales ya no funcionan. Hay una terapia experimental en Suiza, pero cuesta una fortuna. Una fortuna que no tengo. Vendí mi apartamento, mis acciones, todo. Pero no es suficiente. Este concurso, este premio, es mi última oportunidad. Cada palabra era una confesión que le costaba un mundo. Le contó de la promesa que le hizo a sus padres antes de que murieran en un accidente años atrás, que siempre cuidaría de su hermana pequeña. Le habló de la culpa que sentía, de la impotencia, del terror que lo mantenía despierto por las noches. Le explicó que su arrogancia, su agresividad en el trabajo, eran una armadura que se había construido para no derrumbarse, para convencerse a sí mismo de que era lo bastante fuerte para ganar aquella batalla imposible. Laura escuchó en silencio, con el corazón encogido. Cuando él terminó, no hubo lástima en su mirada, sino un profundo respeto. Vio al hombre detrás del mito, un guerrero herido que luchaba con las únicas armas que conocía. Lo ganaremos, Javier, dijo ella, con una convicción que lo sorprendió. Juntos. Por Ana. En ese instante, la rivalidad murió. No con un estruendo, sino con la silenciosa aceptación de una verdad compartida. Su estudio dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un refugio, un santuario. A partir de ese día, todo cambió. Llegaban al estudio juntos y se iban juntos. Las discusiones se transformaron en debates apasionados y constructivos. Sus talentos, antes en guerra, comenzaron a fusionarse de una manera que ni Ricardo Vega podría haber imaginado. Javier, liberado del peso de su secreto, se permitió ser vulnerable. Escuchaba las ideas de Laura, no para encontrar sus fallos, sino para admirar su belleza. Tu idea de un jardín terapéutico en la azotea es poética, Laura. Pero, ¿cómo la hacemos segura y funcional? Laura, a su vez, empezó a apreciar la brillantez de Javier. Tu dominio de las estructuras es increíble. Puedes hacer que el acero parezca ligero como una pluma. ¿Podríamos usar esa técnica para crear lucernarios que inunden de luz natural las salas de tratamiento? Trabajaban hasta altas horas de la noche, alimentados por el café, la pasión y un nuevo propósito sagrado. En esas horas íntimas, compartían más que ideas arquitectónicas. Laura le hablaba de sus sueños, de su frustración con un mundo que a menudo valora más la apariencia que la esencia. Javier le hablaba de Ana, de sus chistes, de su valentía, de su amor por los dragones morados. La tensión entre ellos no desapareció. Al contrario, se transformó. La energía que antes gastaban en odiarse, ahora se canalizaba en una atracción magnética, innegable. Se manifestaba en roces accidentales de sus manos sobre un plano, en miradas que se sostenían un segundo más de lo profesionalmente aceptable. En la forma en que inconscientemente se acercaban el uno al otro en el vasto espacio del estudio. Una noche, después de un día especialmente productivo en el que habían resuelto un problema de diseño que los había tenido atascados durante semanas, la euforia los embargaba. Pusieron música, esta vez una que a ambos les gustaba, una suave melodía de piano. Lo hemos conseguido, dijo Laura, con una sonrisa radiante. Lo hemos conseguido, repitió él, mirándola con una intensidad que le hizo sentir un escalofrío. Estaban de pie, cerca del gran ventanal que mostraba las luces de la ciudad. Javier levantó una mano y, con una ternura que contradecía años de hostilidad, le apartó un mechón de pelo de la cara. Gracias, Laura, susurró. Por ver más allá del monstruo que pretendía ser.
No había ningún monstruo, respondió ella, con la voz igualmente baja. Solo un hombre que necesitaba que alguien le ayudara a llevar la carga. La distancia entre ellos se evaporó. Javier inclinó su rostro y la besó. Fue un beso lento, dubitativo al principio, como si ambos tuvieran miedo de romper el frágil hechizo. Pero luego se intensificó, cargado de todo el anhelo no expresado, de la admiración recién descubierta, de la profunda conexión nacida del dolor y la empatía. Fue un beso que sellaba el fin de una guerra y el comienzo de algo mucho más poderoso. Se enamoraron. Se enamoraron de verdad, no de la imagen que proyectaban, sino del ser humano real, con sus fallos y sus fortalezas. Su diseño para el centro infantil se convirtió en una obra maestra, una fusión perfecta de la calidez de Laura y la brillantez de Javier. Era un edificio que respiraba esperanza, un lugar que abrazaba y, a la vez, inspiraba fuerza. Estaban a una semana de la presentación final ante el jurado. Tenían confianza. Su proyecto era bueno, era honesto, era real. Pero el destino les reservaba una última prueba. Marcos Varela, un antiguo compañero de universidad y eterno rival de ambos, se había enterado del estado de salud de Ana a través de una indiscreción en el hospital. Marcos, un hombre sin escrúpulos cuya envidia hacia el éxito de Javier era legendaria, vio su oportunidad. Se presentó en el estudio una tarde, con una sonrisa venenosa. ¿Qué proyecto tan conmovedor estáis creando? Una historia preciosa. Un hermano luchando por su hermanita. Sería una lástima que el jurado pensara que estás usando una tragedia personal para generar simpatía, Javier. Podrían considerarlo poco profesional. Podrían descalificaros. La amenaza quedó flotando en el aire, fría y afilada como un trozo de cristal roto. El pánico se apoderó de Javier. Toda su vida había ocultado su vulnerabilidad, convencido de que era una debilidad. Ahora, su mayor miedo se hacía realidad, su secreto podía ser usado como un arma para destruir su única esperanza. Lo arreglaré, dijo Laura, con una calma feroz en cuanto Marco se fue. No dejaremos que nos intimide. Esa noche, Laura y Javier se enfrentaron a la decisión más importante. Podían intentar ocultar la historia, ceder al chantaje de Marcos, o podían hacer lo impensable, podían confiar el uno en el otro y en la verdad. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. Ricardo Vega los miraba desde la primera fila con una expresión indescifrable. Marcos Varela estaba entre el jurado, como asesor externo, con una sonrisa triunfante. Cuando llegó su turno, Javier se puso de pie, con los planos en la mano y el corazón en la garganta. Miró a Laura, que le dedicó una sonrisa llena de confianza y amor. Y entonces, supo lo que tenía que hacer. Dejó los planos a un lado por un momento y miró directamente al jurado. Antes de hablarles de estructuras y materiales, comenzó, su voz clara y firme, quiero hablarles del alma de este edificio. Un alma que mi compañera, Laura Mendoza, me enseñó a encontrar. Y entonces, con una honestidad brutal y conmovedora, les contó su historia. Les habló de Ana, de su lucha, de su propio miedo y desesperación. No lo hizo como una súplica, sino como el fundamento de su diseño. Este centro no es solo un edificio para niños enfermos. Está diseñado por alguien que entiende su miedo, su necesidad de soñar, su derecho a la belleza incluso en los momentos más oscuros. Cada ventana, cada jardín, cada rincón de luz, está diseñado para susurrarles lo mismo que yo le susurro a mi hermana cada día, no está solo. Vamos a ganar. Cuando terminó, un silencio absoluto llenó la sala. Laura se unió a él y, juntos, desplegaron sus planos. Ya no eran solo líneas sobre un papel. Eran la manifestación de una promesa, de una lucha, de un amor. Ganaron. La decisión del jurado fue unánime. Marcos Varela abandonó la sala derrotado, incapaz de competir contra una verdad tan poderosa. La victoria no fue solo un premio. Fue la validación de todo. Fue el futuro de Ana. Fue el legado de Ricardo. Y fue el comienzo de su vida juntos. Meses después, en el solar donde los cimientos del Centro Nuevo Amanecer empezaban a levantarse, Laura y Javier observaban la obra, con los cascos puestos y las manos entrelazadas.
Cerca de ellos, sentada en un banco y con una sonrisa que iluminaba su rostro, Ana dibujaba en su cuaderno un gran castillo con un dragón morado sobrevolándolo. El tratamiento estaba funcionando. Es un buen edificio, dijo Laura, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. Es nuestro edificio, corrigió él, atrayéndola hacia sí para darle un beso que ya no tenía el sabor de la sorpresa o la desesperación, sino el sabor sólido y duradero del futuro que estaban construyendo juntos. Un amor tan fuerte como cualquier estructura que pudieran diseñar.